Hola, hoy les traigo un proyecto súper fácil, súper económico y muy práctico. Vamos a utilizar estas cajitas plásticas donde viene la fruta para hacer unos organizadores muy prácticos. Empezamos cortándolos por la mitad y para eso nos vamos a ayudar con un cúter o un bisturí. Podemos poner una tablita por debajo para no dañar nuestra mesa y vamos a hacerlo con muchísimo cuidado para no cortarnos. Las partes más delgadas las podemos cortar con unas tijeras para que nos quede más fácil. Estas canastillas se consiguen fácilmente en los mercados o en los fruver, que es donde venden frutas y verduras, pues ahí vienen las frutas regularmente. Recuerden siempre hacerlo con muchísimo cuidado para evitar accidentes y siempre sobre una superficie, no sobre el cuerpo. Cuando hayamos cortado, vamos a medir la altura de los elementos que vamos a poner en el organizador. Por ejemplo, va a ser para el baño y con eso vamos a tener más o menos la altura por donde vamos a cortar. Luego cortamos en diagonal dejando esta esquina para que cuando lo pongamos no se doble. Esta pieza la podemos cortar también con tijeras. Como esta mallita es tan delgada, sí es mejor hacerla con tijeras porque con el cúter o el bisturí se nos puede ir y de pronto podemos cortar una pieza que no queremos cortar. Vamos acomodando la canastilla de manera que nos quede fácil para hacer los cortes que requerimos. Y podemos hacer el organizador con 2, 3, 4 piezas con las que queramos dependiendo del lugar donde los vayamos a poner. Recuerden siempre dejar esas esquinitas para que no se nos vaya a doblar. Y las canastillas las vamos a poner sobre una malla como estas, que son las mallas que venden para hacer divisiones de seguridad para las ventanas cuando tenemos gaticos. Esas mallas vienen en diferentes tamaños y podemos comprarlas si queremos blanca o de otro color. Luego vamos a fijar la malla con la canastilla ayudándonos con este tipo de amarras que son plásticas, siempre dejando una hilera por fuera para mayor seguridad. Y dependiendo de la altura de la canastilla podemos poner 3, 4 amarras dependiendo de qué tan firme lo queramos. Cortamos el excedente y seguimos poniendo las amarras por los huequitos que tienen en la parte inferior de las canastillas y amarrándolas contra la malla. Este organizador es muy práctico porque podemos ponerlo en cualquier espacio, ocupan muy poco espacio, son supremamente livianos, se pueden lavar muy fácilmente y aparte de eso, lo más importante es que estamos reciclando, así que nos sale súper económico y como ven es súper fácil de hacer. Ahora en la parte de abajo también vamos a ponerle una buena cantidad de amarras para que quede bien seguro y bien firme. Como este es un organizador para el baño, voy a ponerle solamente 2 canastillas. Después de que fijo la primera, mido el espacio de la segunda y hago el mismo procedimiento anterior. Voy pegándolo con las amarras, apretándolo bien duro para que quede bastante firme y bien seguro. Cuando estén bien aseguradas las 2 canastillas nos van a quedar así. Y en la parte superior podemos ponerle un palo o un tubo
o en este caso vamos a ponerle un cordón y lo vamos a amarrar no desde la malla de atrás, sino desde la misma canastilla para que nos quede mucho más seguro. Medimos el ancho y luego vamos a dejarle un poquito más de espacio o de largo para poder hacerle un nudito y poderlo coger de ahí o colgar de ahí, de esa parte. Luego lo amarramos súper bien, le hacemos un muy buen nudo para que nos quede firme y cortamos el excedente. Ya tenemos listo el organizador. Ahora podemos decorarlo como queramos. En este caso estoy utilizando unas ramitas artificiales y voy a utilizar unas flores también en tela para decorarlo. Pero también podemos ponerle ramitas y flores naturales. Las ubico primero para que me queden muy bien distribuidas y luego las voy fijando o pegando con silicona caliente para que queden bien aseguradas. Como las canastillas tienen en las esquinas unos soportes para encajarlas unas con otras, esos soportes los voy a tapar poniéndoles también una florecita a cada lado. Así nos va a quedar más bonito. Decoro las dos canastillas de la misma manera, aunque se pueden decorar de manera diferente cada una. Y en la parte superior, en el cordón con el que voy a colgarlo, también le pongo unas ramitas y en la mitad una florecita también adheridas o pegadas con silicona caliente. Y así queda decorado nuestro organizador. Esto lo podemos utilizar para el baño, para la cocina, podemos ponerlo en cualquier espacio y queda súper bonito. Como los detalles son muy importantes, vamos a tapar la parte donde quedó el cordón amarrado con un par de florecitas. También las pegamos con silicona caliente y así no se va a ver esa unión o ese amarre y queda mucho más delicado. Si queremos podemos ponerle un toallerito en la parte inferior y para eso podemos utilizar un tubito. En este caso estoy utilizando un tubo de PVC blanco o podemos utilizar un palito de escoba. Me gusta más el tubo porque al ser plástico y al estar en el baño pues no vamos a tener problemas con la humedad. Medimos el ancho de la parte inferior y vemos donde hay algún huequito por donde podamos poner el cordón para afianzar el tubo. Luego perforamos y vamos a utilizar un par de cordoncitos. Les quemamos las punticas para que no se vayan a deshilachar y luego introducimos el cordón por el huequito que hicimos. Hacemos un nudito que quede bien firme de manera que no se nos vaya a zafar. Igual la toalla que vamos a poner no tiene mucho peso, pero lo importante es que quede bien amarradita. Pasamos el otro extremo por el huequito y hacemos un nudo de manera que quede bien firme y quede así colgando el tubito. En este tubito vamos a poner la toalla y como la malla no es firme, entonces nos vamos a ayudar con una pieza de canaleta. Estas canaletas son las que se utilizan para tapar los cables. Estos se adhieren contra la pared, pero vamos a utilizar solamente una de las piezas de la canaleta. Le aplicamos silicona caliente y la pegamos muy bien y luego cuando la tengamos toda pegada la vamos a afianzar con amarras plásticas.
También podemos ponerle un palito o una varillita. Bueno, lo importante es que quede firme y que quede fijo. Y las amarras de las esquinas las vamos a pasar de manera que queden amarrando también el cordón. De esta manera nos va a quedar mucho más firme. Cortamos el sobrante y así queda listo nuestro organizador. Miren qué preciosura, queda muy práctico, es súper higiénico porque se puede lavar, no va a tener problemas con el aseo y queda súper práctico para organizar lo que quieran. Ahora, si quieren, pueden hacer uno más largo con más canastillas como este que están viendo aquí. Se amarran de la misma manera como hicimos el anterior. Vamos a utilizar la misma malla, le ponemos amarras por los lados y en la parte de abajo para que quede bien firme, y de esta manera podemos hacer un organizador para poner lo que queramos. En este caso lo voy a utilizar como zapatero y queda súper práctico y súper económico. Este tiene 6 piezas o 6 canastillas y caben más o menos entre 18 y 20 pares de zapatos muy bien acomodados. También podemos guardar libros, toallas, bolsos, hilos, lanas, telas, todo lo que queramos organizar. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus contactos.